El crujido de las ruedas sobre el viejo metal resonaba en el vagón, y un escalofrío me recorrió la espalda incluso en el calor sofocante. El aire era denso, mezclado con sudor y óxido, y éramos 30 cuerpos apiñados en aquel espacio sin ventanas. Me sangraban las muñecas bajo los grilletes, y cada vibración del tren parecía anunciar la inevitabilidad de nuestro destino. Miré por una ventana rota y vi la ciudad disolviéndose lentamente. Edificios que se convertían en pequeñas casas, casas que desaparecían, y el desierto extendiéndose ante nosotros como una silenciosa promesa de abandono. Cerré los ojos, intentando escapar de la realidad, pero los rostros de mis seres queridos, mi esposa, mis hijos, la vida a la que prometí regresar, invadieron mi mente. A mi lado, un hombre temblaba, no de frío, sino de miedo. El silencio dentro del vagón era absoluto, interrumpido solo por el incesante ruido del tren, que parecía arrastrar no solo cuerpos, sino también almas. Mis manos, otrora instrumentos de cuidado y oración, ahora estaban magulladas e inútiles. La sangre seca formaba dolorosas costras, y cada movimiento era un tormento. Pensé en todas las veces que esas manos habían servido a otros, curando heridas, brindando consuelo, repartiendo comida, y ahora estaban encadenadas, impotentes. El aire era irrespirable. Una mezcla de sudor, desesperación y miedo impregnaba cada centímetro del vagón. Alguien vomitó, y el hedor se extendió, aumentando aún más la sensación de claustrofobia. Aún así, a través de pequeñas rendijas, se vislumbraba el atardecer, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La belleza de aquel instante parecía tan lejana de nuestra cruel realidad que temí que fuera el último atardecer que mis ojos contemplarían. Entonces, en medio del ruido constante y la sensación de impotencia, comencé a susurrar un nombre repetidamente, como si fuera la única ancla que me quedaba: Jesús. 3 días antes, mi llegada a Egipto tenía un propósito claro: llevar ayuda médica a las comunidades cristianas perseguidas en zonas rurales. Ya había estado en lugares difíciles, pero algo en esa tierra era diferente. Desde el aeropuerto, Husf, el líder de nuestra iglesia local, me recibió con una sonrisa cansada pero llena de esperanza. Sus ojos profundos y experimentados reflejaban años de lucha silenciosa por la fe. «Bienvenido, hermano», dijo en inglés con acento. «Pero debes saber que la situación aquí se ha vuelto muy tensa». Explicó que, en las últimas semanas, la persecución de los cristianos se había intensificado. Se estaban clausurando reuniones, confiscando Biblias, arrestando o desapareciendo líderes sin explicación. Sus familias buscaban respuestas y solo encontraban silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier acusación. Entonces, ¿por qué continuar?, le pregunté, caminando a su lado. Y en ese momento, incluso ante el miedo y la incertidumbre, comprendí. La fe no se mide por la comodidad ni la seguridad, sino por el coraje para perseverar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Yusef detuvo el coche en un pequeño aparcamiento. Me miró con esos ojos profundos, llenos de algo que aún no alcanzaba a comprender del todo. Una mezcla de dolor y determinación, cansancio y convicción. No necesitó decir nada. Sus palabras se transmitían a través de sus gestos, de la firmeza de su mirada. Porque, si nosotros no llevábamos esperanza a nuestra gente, ¿quién lo haría? ¿Íbamos a esperar a que otros vinieran? ¿A que el mundo se preocupara por los cristianos en un país donde somos minoría? No, hermano, esta es nuestra cruz, y la llevamos con honor. El trayecto del aeropuerto a mi alojamiento fue un torbellino de contrastes. Las calles de El Cairo rebosaban vida y caos. Bocinazos incesantes, vendedores ambulantes, mezquitas con minaretes que se alzaban entre edificios modernos. Pero también había una presencia constante de policías uniformados, dispersos en cada esquina y plaza, vigilando con miradas implacables. Esa noche dormí en una pequeña habitación a las afueras de la ciudad. El calor era sofocante, y el ventilador de techo apenas podía mover el aire denso. Pero no era el clima lo que me mantenía despierto. Era una inquietud en el pecho, una advertencia silenciosa que aún no lograba descifrar. Me levanté varias veces para beber agua del grifo, que tenía un extraño sabor metálico. Me senté al borde de la cama, con la cabeza entre las manos,
intentando ordenar mis pensamientos confusos. Intenté rezar, pero las palabras se perdían entre el cansancio y el miedo. Algo en mi interior ya lo sabía, pero mi mente aún no podía comprenderlo. Antes del amanecer, finalmente me dormí, pero fue un sueño intranquilo, poblado por imágenes de trenes, desiertos, arroyos y rostros sin nombre que me miraban con ojos vacíos. A la mañana siguiente partimos hacia el sur. Yusuf, yo y 2 voluntarios locales, Marcos, un joven tranquilo y atento, y Marta, una mujer de mediana edad con una mirada firme, viajábamos en una vieja camioneta, cargando medicinas, comida y materiales educativos ocultos bajo lonas que parecían a punto de romperse. El paisaje era impresionante. A orillas del Nilo, los verdes campos de cultivo contrastaban con el marrón del desierto cercano. Antiguas mezquitas con cúpulas doradas reflejaban el sol de la tarde. Niños corrían descalzos por las calles de tierra, riendo a pesar de la pobreza visible en cada esquina. Pero la presencia de la autoridad era constante. Uniformes, ojos vigilantes, controles nos recordaban el peligro de nuestra misión. Cada parada me provocaba un nudo en el estómago. Yusuf permanecía sereno, respondiendo con firmeza y respeto, mientras que Marcos y Marta mantenían la cabeza gacha, en silencio. «Tranquilos», dijo Yusuf al pasar el tercer control. «Aquí, el miedo es un idioma que todos hablan, pero nosotros hablamos otro, el idioma de la fe». Llegamos al pueblo al anochecer. Era más pequeño de lo que había imaginado, quizá unas 30 o 40 casas de adobe, con calles sin pavimentar que se convertían en lodazales cuando llovía. En el centro, una modesta iglesia sin cruz visible en el exterior. La cruz, explicó Yusuf, estaba dentro, como la fe de aquella gente, silenciosa, firme e inquebrantable. La cruz en aquella sencilla iglesia solo era visible para quienes se atrevían a entrar, y aquella noche muchas familias se atrevieron. Hombres, mujeres, niños, todos marcados por el sol, por la pobreza y por la lucha diaria, pero también sostenidos por algo mucho más fuerte, una fe firme que no se quebró ante las amenazas ni la persecución. Una anciana se acercó a mí. Tenía las manos pequeñas, callosas y cálidas. Al tomar las mías, se le llenaron los ojos de lágrimas. Hablaba en árabe, con la voz temblorosa, como quien por fin ve lo que tanto ha anhelado. Yusuf tradujo en voz baja. Dice que estaba rezando por ti, que Dios le mostró en un sueño que alguien vendría de lejos para traerle esperanza. Cree que eres la respuesta a sus plegarias. Esas palabras me hirieron como una flecha. Yo, que venía de una realidad donde la fe es cómoda, donde ir a la iglesia no requiere valentía, y allí estaba esa mujer que arriesgaba su vida para adorar, diciéndome que yo era la respuesta de Dios. Me sentí insignificante, indigna. Rezamos juntas. Esa noche, cantamos muy bajito, casi un susurro, porque todos sabíamos que las paredes oían y que cualquier denuncia podía acabar con todo. Compartimos el pan. Leímos las escrituras a la luz de las lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Y, en ese ambiente sencillo y frágil, sentí la presencia de Dios como pocas veces en mi vida. Era algo denso, casi palpable. Las voces, aunque bajas, transmitían una fuerza que no cabía en aquel espacio. Pero había algo más en el aire, una pesadez, una sombra, como si la atmósfera aguardara algo que estaba a punto de suceder. Lo sentí. Marta también. Me miró desde el otro lado de la habitación, y en el silencio de nuestra breve mirada, comprendí que compartía la misma inquietud que me carcomía por dentro. A veces, el alma percibe antes de que la mente comprenda. Alrededor de las 3 de la madrugada, el mundo se derrumbó. El silencio se rompió con unos golpes en la puerta. No eran golpes, eran patadas. Gritos en árabe resonaron afuera, palabras que no entendía, pero cuyo significado era claro. Venían por nosotros. La puerta se abrió de golpe. Policías armados irrumpieron en el lugar como una avalancha. Linternas rasgaron la oscuridad. Las armas brillaban a la luz de la luna. Manos violentas nos arrastraron del suelo, sin explicaciones, sin preguntas, sin piedad. Nos separaron de inmediato. Vi cómo empujaban a Yusuf contra la pared con tanta fuerza que el sonido del impacto me puso la piel de gallina. Marcos cayó al suelo y recibió una patada en las costillas.
A Marta la jalaron del pelo. Me tiraron de bruces contra el suelo de tierra compactada. Una rodilla se clavó en mi espalda, dejándome sin aliento. Cuando me apretaron las esposas, oí un crujido en la muñeca izquierda. Intenté explicarme. Intenté decir que era voluntario, que venía en son de paz, que traía medicinas, pero cada palabra parecía empeorar las cosas. Allí, ser cristiano bastaba para que te trataran como a un delincuente. Ser extranjero y hacer lo que hacía era prácticamente una condena. Nos arrojaron a la parte trasera de un camión militar. No había asientos, solo el suelo de metal áspero, que nos desgarraba la espalda con cada bache del camino. Cada sacudida era como una descarga eléctrica que me recorría las articulaciones. Tenía la cara ardiendo, palpitando por la sangre seca. Me ardían las muñecas bajo las esposas. Yusuf sangraba por la ceja, su rostro endurecido, pero sus ojos aún conservaban la fe. La sangre le corría por la cara a Yusuf, mezclándose con el polvo, pero él permanecía impasible, demasiado impasible, como si ya hubiera aceptado todo lo que estaba por venir. «¿Qué nos van a hacer?», susurré, intentando pasar desapercibida. No respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en la oscuridad que se filtraba por la ventanilla trasera del camión. Las estrellas brillaban afuera con una cruel indiferencia, ajenas a nuestro miedo. Finalmente habló, casi en un susurro. «Hay lugares en el desierto donde la gente desaparece. Los trenes parten, pero nunca regresan. Vías que no llevan a ninguna parte. Familias que esperan respuestas que nunca llegan». No había miedo en su voz, solo la resignación de quien ha visto esto suceder muchas veces. Marcos estaba sentado en el otro extremo del vagón. Joven, quizá de 20 y tantos años. Era su primera vez en prisión. Lo presentía. Marta intentaba consolarlo, susurrándole palabras en árabe que no entendía, pero cuyo tono lo decía todo. Esperanza, incluso cuando el corazón está aterrorizado. El viaje parecía interminable. Cada instante se sentía más largo que el anterior. El tiempo se dilataba cuando la muerte o la violencia acechaban en cada esquina. Cada respiración se convirtió en un regalo, incierto, precioso. Cuando la furgoneta por fin se detuvo, oí voces afuera, órdenes severas y el ruido de puertas metálicas que se abrían a la fuerza. Nos sacaron del vehículo a rastras, uno por uno, al aire pesado, denso por el olor a diésel y óxido. Recuerdo haber pensado que, en ese momento, la fe era lo único que nos mantenía en pie, lo único que podía sostener nuestra mente y nuestro cuerpo cuando todo a nuestro alrededor parecía desmoronarse. Nos llevaron a una estación que no aparecía en ningún mapa. No había luces, señales, ni personal a la vista. Solo vías oxidadas que se perdían en la oscuridad del desierto y un viejo y pesado tren, con vagones que olían a sangre seca y desesperación. Todo el lugar exudaba abandono. Paredes de hormigón agrietadas, cubiertas de grafitis en árabe, nombres, fechas, súplicas de ayuda repetidas como plegarias desesperadas. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. También había otros prisioneros. Algunos estaban sentados en el suelo con la cabeza entre las rodillas. Otros caminaban en pequeños círculos, como animales enjaulados. Uno de ellos me miró con ojos vacíos, los ojos de alguien que había dejado de luchar hacía mucho tiempo. Un guardia nos empujó hacia adelante. Caí de rodillas sobre el frío hormigón. El dolor fue inmediato, agudo. La sangre empezó a fluir, pero no me atreví a gritar. Cualquier sonido podría provocar más violencia. Nos obligaron a entrar en un vagón de tren, mezclados con otros prisioneros. La puerta metálica se cerró de golpe con un estruendo final, ese sonido definitivo que parece sellar destinos. Dentro, entre miradas y cuerpos cansados, percibí pequeños destellos de fe. Algunos prisioneros sostenían crucifijos ocultos, murmuraban oraciones, movían los labios en silencio. La fe, incluso en las peores circunstancias, seguía latiendo allí, con nosotros, persistente, silenciosa, resiliente. Entre nosotros había de todo. Además de los cristianos, muchos parecían ser disidentes políticos. Hombres y mujeres cuyos rostros reflejaban las agresiones sufridas, sus ojos marcados por noches enteras de interrogatorios. Algunos tenían el perfil típico de periodistas, dedos manchados de tinta, gafas rotas colgando del cuello como último vestigio de su identidad. También había jóvenes activistas,
aún con ese destello de idealismo herido, mezclado con el terror recién descubierto de quienes comprendían que el mundo puede aplastar sueños sin previo aviso. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos una cruel similitud. Estábamos allí porque, de alguna manera, nos habíamos vuelto intolerables para el régimen. Y todos sabíamos que pagaríamos por ello. El vagón no tenía asientos, solo un suelo metálico frío y mugriento. Las paredes eran un mural macabro de garabatos, nombres, fechas, frases inconclusas, algunos escritos con sangre, otros grabados con uñas o trozos de hierro. Cada marca contaba la historia de alguien que había pasado por allí antes que nosotros, alguien que quizá nunca se había marchado. En una de las paredes había una frase en árabe. Yusuf la leyó en voz baja. Dios, no me olvides. No dejes que mi nombre desaparezca. Aquello me impactó profundamente, porque eso era precisamente lo que hacía ese lugar. Borraba nombres. Convertía a las personas en estadísticas, las historias en silencio, vidas enteras en ausencias inexplicables. Éramos 32 personas hacinadas en un vagón diseñado para transportar carga, no seres humanos. El aire era tan escaso que cada bocanada de aire parecía robada. Me ardían las manos, los grilletes se clavaban profundamente en mi piel y tenía los dedos hinchados, palpitantes, casi entumecidos. Intenté ajustar las cadenas, pero solo conseguí clavarlas aún más en mi carne. En un rincón, una mujer lloraba en silencio. Tenía el rostro cubierto de moretones, un ojo hinchado casi completamente cerrado. Su ropa estaba rasgada en varios lugares. No quise imaginar lo que había sufrido antes de entrar allí. Un anciano recitaba salmos con los ojos cerrados, tan suavemente que casi era un susurro, pero sus palabras seguían siendo claras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo repetía sin cesar, como si fuera el último resquicio de cordura al que aún podía aferrarse. Cerca de allí, otro hombre golpeaba su frente contra la pared con un ritmo inquietante. El sonido sordo del hueso contra el metal dejaba pequeñas manchas de sangre. Parecía no sentir dolor alguno. Quizás el dolor físico le resultaba más soportable que el dolor que llevaba dentro. Yusuf estaba a mi lado. Tenía la cara hinchada, la ceja partida, y la sangre seca formaba una costra oscura. Pero sus ojos seguían siendo increíbles, claros, firmes, llenos de una paz que no podía comprender. «Escucha», murmuró. «Pase lo que pase, recuerda esto. Dios no nos trajo aquí para abandonarnos. Hay un propósito. Quizás no lo veamos ahora. Quizás nunca lo veamos en esta vida. Pero Él lo tiene». Tragué saliva con dificultad. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», pregunté con voz temblorosa. Sentía las lágrimas arder, pero luché por contenerlas. No quería llorar allí. Todavía no. Sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada, pero profundamente sincera. Porque he estado en sitios peores que este. Me han arrestado 3 veces. En una de ellas me tuvieron 2 semanas en una celda sin luz. Pensé que me estaba volviendo loco, pero no. Dios estuvo conmigo en esa oscuridad. Y si estuvo conmigo entonces, está con nosotros ahora, aquí. Un guardia golpeó la puerta del vagón con la culata de su rifle. El sonido metálico resonó en el vagón, cada eco rompiendo el silencio. Gritó algo en árabe, palabras cargadas de desprecio y odio. Yusuf tradujo en voz baja. Íbamos al desierto, un lugar donde, según ellos, no había Dios ni recuerdo de nosotros. La arena se tragaría nuestros huesos y nadie recordaría nuestros nombres. Un silencio sepulcral se apoderó del vagón. Todos sabíamos que aquella amenaza era cierta. El desierto egipcio es vasto e implacable, perfecto para borrar del mapa a quienes el régimen quiere hacer desaparecer. El tren dio un brusco tirón hacia adelante, arrojándonos a varios al suelo. Oí gritos de dolor, alguien vomitó, y el olor acre se mezcló con los que ya impregnaban el ambiente. Sudor, sangre, orina, miedo. El chirrido de las ruedas contra los raíles metálicos era ensordecedor. El sonido de algo que agonizaba lentamente, avanzando solo por inercia o malicia. A través de las aberturas del vagón, vi cómo la estación fantasma se desvanecía en la oscuridad. Las luces se atenuaron hasta convertirse en diminutos puntos y luego, nada. Solo la infinita oscuridad del desierto. Traté de aferrarme a las palabras que aprendí en la escuela dominical, las que mi abuela me hacía repetir hasta memorizarlas.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero en ese momento, las palabras sonaban lejanas, como si pertenecieran a otra vida, una vida cómoda a la que no podía acceder en ese vagón de tren. ¿Crees que podemos lograrlo?, preguntó una voz en la oscuridad. Temblaba. Nadie respondió. Todos conocíamos la verdad, aunque no quisiéramos admitirlo. El desierto es inmenso, y en él hay lugares donde el tiempo no existe, donde los cuerpos se convierten en polvo sin dejar rastro, donde las historias terminan sin testigos. Me apoyé contra la pared metálica y cerré los ojos, intentando rezar. Pero mi mente era un torbellino. Mis hijos jugando en el jardín, sus risas llenando el aire, mi esposa preparando el desayuno, el aroma del café recién hecho, la iglesia donde había dado mi testimonio meses antes, de pie ante la congregación, prometiendo confiar en Dios, pasara lo que pasara. Era fácil decirlo desde la comodidad de un púlpito, rodeado de hermanos y hermanas que brindaban apoyo, en un país donde la fe no cuesta vidas. Aquí era distinto. Aquí, esposados y golpeados, en un tren sin destino, la fe se convirtió en una fuerza bruta que mantuvo viva la esperanza. El hombre a mi lado empezó a temblar. No supe si era por el frío, aunque la noche en el desierto era gélida, o por puro terror. Sospecho que era lo segundo. El miedo tiene su propia temperatura, te congela por dentro. Simplemente apoyé mi hombro contra el suyo. Un gesto sencillo, casi insignificante, pero era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. No tenía palabras de consuelo, ni respuestas mágicas. Solo podía estar allí, compartir el peso de todo aquello, recordarle que no estaba solo. ¿Tienes familia?, le pregunté en inglés, esperando que me entendiera. Él asintió lentamente, con la mirada perdida en algún lugar doloroso, quizá en recuerdos de rostros que jamás volvería a ver, conversaciones interrumpidas o promesas que nunca logró cumplir. Entonces Yusuf comenzó a cantar, suavemente, casi en un susurro. Era un himno árabe que no conocía, pero algo en la melodía era antiguo, profundo, conmovedor, una fe que parecía tan antigua como el mundo. Poco a poco, algunos se unieron a él. No todos podían cantar, muchos ya habían perdido la voz de tanto gritar y llorar, pero los que podían, cantaron. Y en aquel infernal carruaje, rodeados de miedo y oscuridad, la música se convirtió en nuestra arma. No nos salvaría físicamente, pero nos recordaba que aún éramos humanos, que aún podíamos elegir enfrentar el miedo con valentía, que aún podíamos creer. El tren crujía bajo nuestros cuerpos, moviéndose erráticamente, como si no supiera a dónde iba. A veces aceleraba violentamente, lanzándonos contra las paredes metálicas. Otras, parecía vacilar, agonizando sobre las vías, alargando cada segundo de tortura. A través de las grietas de las paredes, observé cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Primero, los últimos vestigios de la civilización. Antenas oxidadas apuntando al cielo, casas derrumbadas, ventanas vacías que nos miraban como ojos sin vida. Algunos animales muertos yacían junto a las vías, quemados por el sol del día anterior. Luego, solo arena, dunas interminables que se movían con el viento, como olas petrificadas en un océano silencioso. La luna lo bañaba todo con una luz plateada, haciendo que el desierto pareciera casi irreal, como si estuviéramos cruzando otro mundo, un lugar sin leyes, sin tiempo, sin piedad. El calor sofocante del día había dado paso a un frío abrasador. Sin mantas, sin suficiente ropa, tiritábamos, y con cada respiración, mi propia nube de vapor me recordaba la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. El contraste entre el día y la noche era cruel, casi insoportable. Algunos intentaban dormir acurrucados, apoyados contra las paredes metálicas o abrazándose, buscando calor humano. Otros permanecían tumbados con los ojos abiertos, sumidos en pensamientos y miedos, murmurando oraciones silenciosas. Yusuf, incluso con el rostro hinchado y cubierto de moretones, contaba historias en voz baja. Creo que lo hacía para mantenernos lúcidos, para llenar el pesado silencio que amenazaba con aplastarnos. Cada una de sus palabras era como un ancla, que nos mantenía conectados con la realidad y la fe, recordándonos que, incluso allí, Dios seguía con nosotros. Las historias de Yusuf eran como balsas salvavidas,
pequeños hilos de vida lanzados a un mar de desesperación, algo a lo que aferrarse cuando todo parecía perdido. Comenzó a contarme sobre su infancia en un pequeño pueblo a orillas del Nilo, donde el río era el alma de la comunidad, proveyendo agua, pescado y sustento. Habló de su padre pescador, de las tardes que pasaba ayudando a remendar redes, de las pequeñas alegrías sencillas, de los sueños que crecieron con él. Y entonces llegó la confesión que lo cambió todo. A los 16 años, en secreto, se convirtió al cristianismo. Sabía que esto podía significar el rechazo de su propia familia. Durante años, vivió una fe oculta, orando en silencio, leyendo la Biblia a escondidas. El precio de esa doble vida empezó a corroerle el alma. Me contó cómo, finalmente, reunió el valor para salir del armario. Su padre lo echó de casa a golpes. Su madre lloró, no de vergüenza, sino de miedo a lo que pudiera suceder. Sus hermanos se distanciaron. Pero Dios le brindó una nueva familia, dijo. La iglesia lo acogió, le dio un hogar, lo instruyó, lo discipuló y finalmente lo llamó a liderar. Le pregunté si se sentía preparado. Yusef rió, una risa suave y amarga. Nunca me sentí preparado, dijo. Ni el primer día, ni ahora. Sobre todo ahora. Hizo una pausa y continuó. Pero Dios no llama a los preparados, llama a los dispuestos. Y yo estoy dispuesto, aunque eso signifique acabar aquí, en este tren. Lo miré. Miré el vagón. Miré a nuestras esposas y le pregunté, ¿y ahora, sigues dispuesto? Yosef guardó silencio, y pude ver cómo su mente trabajaba, buscando la verdad. Entonces sonrió. No era resignación, sino paz. Una paz que no podía comprender. «Sabes, hermano», dijo lentamente, «hay momentos en que Dios te quita todo, incluso lo que crees esencial. Te despoja de tu seguridad, de tus planes, de la ilusión de control. Y en ese vacío, descubres si tu fe era real o solo una hermosa teoría. Ahora, no me queda nada más que Él, y eso me hace estar más dispuesto que nunca». Sus palabras hirieron como cuchillos, porque eran ciertas. Siempre prediqué sobre confiar en Dios, sobre entregarle todo, pero siempre había algo que me frenaba. La familia, el hogar, la seguridad, los planes. Ahora no había nada, solo Dios. Y la pregunta que me quemaba por dentro era, ¿sería suficiente? Fue entonces cuando una mujer se acercó lentamente. Se llamaba Amira. Tenía 30 años, pero el sufrimiento le había dejado profundas arrugas en el rostro, dándole un aspecto mayor. Explicó que la habían arrestado por enseñar la Biblia a los niños de su barrio. «No hice nada malo», dijo con voz temblorosa, intentando convencerse a sí misma. «Solo les enseñé que Dios ama a los niños, que Jesús murió por ellos, que tienen valor». «¿Acaso eso es un delito?», Yusef respondió con profunda tristeza, su voz llena de compasión. «Tienen miedo, miedo a lo que no entienden, miedo a lo que no pueden controlar, y por eso hacen el mal. No temen a las armas ni a la violencia organizada. Temen a las ideas, temen al amor, porque un niño que sabe que Dios lo ama no se deja controlar fácilmente. Un niño que conoce su valor no se doblega ante la tiranía». Amira me miró con esos ojos cansados pero llenos de vida y me preguntó de dónde venía. Le hablé de mi país, de las calles seguras donde se puede caminar de noche sin miedo, de mi iglesia, un edificio con una cruz visible, campanas que repican los domingos, puertas abiertas para todo aquel que quiera entrar. Le hablé de la libertad de decir, soy cristiano, sin sufrir ninguna consecuencia. Hablé de mi esposa, de cómo nos conocimos en la universidad, de nuestros 3 hijos, 2 niñas y un niño, y de las mañanas de domingo en que los llevaba a la iglesia, soportando sus quejas por tener que madrugar, ajenos al privilegio que tenían. Recordé cómo mi esposa me abrazó antes de partir para este viaje, llorando, no porque dudara de mi vocación, sino porque me conocía profundamente. Me susurró al oído, confío en que Dios te cuidará, pero prométeme que volverás. Lo prometí. Una promesa que ahora parecía frágil, casi imposible de cumplir. ¿Y confías en mí? La pregunta de Amira me sacó bruscamente de mi ensoñación. La fuerza de la pregunta fue como un puñetazo en el pecho. La verdad era que no lo sabía. Allí, en ese vagón, rodeado por el desierto infinito y con la muerte acechando a cada kilómetro,
Confiar parecía un lujo que no podía permitirme. Quería decir que sí. Quería ser como Yusuf, con esa paz inexplicable. Quería tener una fe tan inquebrantable que ni siquiera ese tren del terror pudiera quebrantarla. Lo intento, logré susurrar. Con cada respiración, lo intento. No sé si eso se puede considerar fe, pero es todo lo que tengo. Amira colocó su mano esposada sobre la mía. El metal tintineó contra mi esposas. Sí que cuenta, dijo en voz baja. El intentarlo cuenta. La lucha cuenta. Dios no pide perfección. Solo pide que sigamos buscándolo, incluso en la oscuridad. El tren comenzó a subir, una subida empinada, y se sentía como la máquina se esforzaba. El motor rugía, las ruedas patinaban sobre los raíles. El chirrido se volvió agudo, casi doloroso, como uñas arañando metal. Algunos se tapaban los oídos con las manos esposadas, otros rezaban en voz alta, sin importarles quién los oyera. El joven Marcos, que había permanecido en silencio durante casi todo el trayecto, rompió a llorar desconsoladamente. Era un llanto desgarrador. Marta se arrastró hasta él y lo abrazó como pudo, a pesar de tener las manos atadas. «Tranquilo, hijo», susurró. «Dios está aquí, incluso aquí». Pero Marcos negó con la cabeza, desesperado. «¿Dónde está? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué permite esto? ¿Qué hemos hecho para merecer esto?». Nadie respondió. Porque esas eran las preguntas que todos nos hacíamos. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Preguntas que ni siquiera los libros de teología pueden responder. Podría intentar responder, pero la sensación es completamente diferente cuando es tu cuerpo el que está encadenado, cuando es tu vida la que parece estar llegando a su fin. Recordé un versículo que mi pastor solía repetir cuando la vida se ponía difícil. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero en ese momento, esas palabras parecían escritas en un idioma que no podía descifrar. Estaban dentro de mí, pero se me escaparon, como agua que se me escurre entre los dedos. Tenía un recuerdo, pero no la comprensión. Era como intentar aferrarme a algo que sientes profundamente, pero que no puedes retener. Quizás hayas experimentado algo similar, cuando lo único que puedes decir es: Dios, si estás aquí, demuéstrame que no me has olvidado. Si es así, sabes de qué hablo. Era hambre de una señal, una palabra, cualquier cosa que me recordara que no estaba sola. El tren comenzó a descender por el otro lado de la pendiente. La velocidad aumentó peligrosamente. Los vagones se balanceaban violentamente, golpeando contra las vías. Alguien gritó que íbamos a descarrilar. El pánico se extendió como la pólvora. Gritos resonaban en árabe, inglés, idiomas que desconocía. Un coro de terror, cada voz transmitiendo puro miedo. El metal de las cadenas resonó. Los cuerpos se estrellaron contra las paredes. Y entonces, Yusuf alzó la voz, más fuerte que nada que hubiera oído en todo el viaje. Su voz atravesó el caos como una espada. «Escuchen, si hemos de dejar este mundo, que no sea con miedo, sino con fe, con dignidad, recordando quién es nuestro Dios». El vagón quedó en silencio por un instante. No del todo. El miedo no se calma tan fácilmente, pero lo suficiente para que su voz nos llegara a todos. Y entonces comenzó a rezar. No fue una oración larga ni teológicamente elaborada. Fueron palabras sencillas, directas, desesperadas y humanas. Señor, estamos en tus manos. Siempre lo hemos estado, pero ahora lo sentimos de verdad. Si este es nuestro fin, recíbenos en tu presencia. Si no, muéstranos tu poder. Pero pase lo que pase, sabemos una cosa: tú eres Dios, y eso nunca cambia. Pase lo que pase, todos lo repetimos. Algunos en susurros, otros a gritos. Amén. Y entonces sucedió. El crujido cesó. No era un silencio cualquiera. Era como si el universo entero hubiera pulsado el botón de pausa. Las ruedas dejaron de girar. La vibración se detuvo. El silbido del viento entre las grietas desapareció. Incluso nuestra respiración pareció congelada. En ese instante, el tren dejó de moverse. Pero no había frenos, nada mecánico. Era imposible de explicar. Un terrible crujido de metal contra metal resonó, como si el tren mismo gritara de desesperación. Pero no hubo sacudida, ni impacto. Simplemente nos detuvimos. El movimiento cesó de forma imposible. Nadie habló durante los primeros segundos.
Estábamos paralizados, atrapados entre lo que veían nuestros ojos y lo que nuestra mente se empeñaba en creer. Un tren de alta velocidad no se detiene así. Las leyes de la física, la gravedad, la inercia, todo indicaba que esa parada era imposible. Y sin embargo, permanecimos inmóviles, sin violencia, sin lógica. Jasp fue el primero en moverse. Se arrastró hasta una de las aberturas, sus cadenas tintineando contra el metal, en el silencio absoluto. Miró hacia afuera, y vi cómo su expresión cambiaba ante mis ojos. Confusión, asombro, y luego algo que no puedo describir con palabras. Un reconocimiento silencioso de que estábamos presenciando algo que trascendía toda comprensión humana. ¿Qué ves?, pregunté, con la voz extraña en el silencio. No respondió, solo retrocedió, dejándome espacio para mirar, pero permaneció en absoluto silencio. Al acercarme, aún esposado, el corazón me latía con fuerza, como si fuera a estallar. Miré por la abertura y lo que encontré parecía imposible. Ni rastro de desierto, ni huellas, ni guardias esperando. Solo había un campo abierto, cubierto de hierba verde húmeda por el rocío. A lo lejos se vislumbraban árboles, siluetas oscuras recortadas contra un cielo estrellado tan claro, tan vasto, que parecía irreal. La Vía Láctea se extendía como un sendero de luz a través del firmamento. El silencio no era vacío, era la presencia de algo superior, algo que se sentía en cuerpo y alma. ¿Dónde estamos?, susurró Amira con voz temblorosa. Nadie tenía respuesta, porque no había explicación posible. Intentamos abrir la puerta del carruaje. Estaba cerrada con llave, como lo había estado durante todo el viaje. Yusuf y otros 2 hombres se unieron a mí. Empujamos con fuerza, con los músculos ardiendo y las cadenas clavándose en nuestra piel. El metal de la puerta crujió, como compartiendo nuestra incredulidad. Cuando por fin la puerta cedió, salimos uno a uno. Al pisar la suave hierba, observamos el tren. No estaba sobre raíles, sin pasamanos, sin ruedas que tocaran el suelo. El tren parecía reposar allí como un juguete cuidadosamente colocado en el suelo de una habitación. Ni una sola marca en el suelo, ni un solo surco. Solo hierba, silencio y la sensación de haber cruzado una barrera invisible hacia un lugar que no pertenecía a este mundo. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de soportar la magnitud de lo que veíamos. Otros caminaban en círculos, tocando la hierba, intentando convencerse de que no era un sueño, ni una ilusión producto del terror o el agotamiento. Cada rostro reflejaba la misma conmoción silenciosa, la certeza de que estábamos ante algo que solo podía ser obra de Dios, algo que desafía toda lógica, toda razón. Arranqué un puñado de hierba, sintiendo la tierra fría y húmeda escurrirse entre mis dedos entumecidos. Era sólida, demasiado real para ser un sueño. Yusuf alzó las manos esposadas hacia el cielo. Las lágrimas corrían por su rostro magullado, lavando la sangre seca. Su voz flaqueó, pero no necesitaba hablar. Lo había logrado. Dios nos había sacado de allí. De alguna manera, inexplicablemente, divinamente, nos había sacado. Amira también lloraba, pero no era miedo. Era liberación, era admiración, era adoración pura y silenciosa, que le temblaba de pies a cabeza. Miré a mi alrededor despacio, intentando captar cada detalle. La hierba ondulándose suavemente, los árboles alzándose hacia el cielo y esa inmensidad de estrellas que parecía abrazar la tierra entera. A lo lejos, las tenues luces de un pueblo parpadeaban, pero nada allí se parecía al mundo que conocíamos. Ni cables de electricidad, ni senderos marcados, solo la sencillez de un campo sagrado, virgen y prístino. El silencio era palpable, una presencia viva que llenaba cada espacio entre nosotros. ¿Cómo es posible?, murmuré, sin esperar realmente una respuesta. El anciano, que había recitado salmos durante todo el camino, se acercó despacio. Su rostro arrugado irradiaba paz, pero también una profunda comprensión. «Hijo», dijo con voz firme pero temblorosa, «cuando uno camina con Dios durante tanto tiempo, aprende algo importante. Algunas cosas no necesitan explicación, solo necesitan ser recibidas con gratitud. Intentar racionalizarlas arruinaría el milagro». Me vino a la mente el versículo del Salmo 91, y esta vez cobró fuerza, sustancia. «Caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te alcanzará». Ahora lo entendía de verdad.
No era solo una promesa de protección lejana o cómoda, era la realidad viva ante mis ojos, la presencia de Dios en nuestras vidas. El aire fresco llenó mis pulmones, rebosante de vida y esperanza. Los grilletes aún nos apretaban las muñecas, el metal aún nos cortaba, la sangre aún manchaba nuestra ropa, pero el peso había desaparecido. Ya no éramos prisioneros, éramos testigos, testigos de algo inexplicable, algo que cambiaría para siempre nuestra visión del mundo, de la fe y de la vida misma. Yusef comenzó a caminar hacia las luces lejanas, con pasos lentos y vacilantes, como si sus piernas aún tuvieran que aprender a caminar en aquel nuevo mundo. Uno a uno, lo seguimos, formando una fila irregular de 32 almas que acababan de cruzar la frontera entre el miedo y el milagro. Cada paso sobre la hierba húmeda era un paso fuera de la oscuridad y hacia la promesa de la vida, de Dios, de algo más grande de lo que podíamos comprender. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo la sensación de que habíamos sido elegidos, no por mérito, sino por misericordia. Y esa noche, bajo la Vía Láctea, caminamos en silencio, con el corazón roto y llenos de gratitud, sabiendo que nada volvería a ser igual. Con nuestros propios ojos, vimos lo imposible. Estábamos allí, vivos, respirando, libres, o al menos más libres de lo que jamás hubiéramos imaginado. Estábamos en un lugar donde no debíamos estar, de una forma que ninguna lógica podía explicar. El tren que nos seguía permanecía inmóvil en el campo, como un monumento silencioso a lo sobrenatural, un recordatorio tangible de que Dios a veces rasga el velo entre lo natural y lo divino, y cuando lo hace, lo único que queda es arrodillarse y dar gracias. Caminamos en silencio, cada paso cargado de reverencia silenciosa. El tiempo pareció eterno, aunque probablemente solo habían transcurrido 20 o 25 minutos. Casi nadie hablaba, cada uno lo asimilaba a su manera. La hierba bajo nuestros pies era suave, casi etérea. Mis pies, acostumbrados al frío y duro metal del vagón, apenas supieron reaccionar ante aquella sensación. Cada paso nos recordaba que estábamos vivos, caminando a salvo cuando deberíamos haber sido engullidos por el desierto y la muerte. Era una mezcla de incredulidad y gratitud que nos envolvía por completo. El sendero de hierba dio paso a un camino de tierra. No era moderno, sin asfalto ni señalización, pero era evidente que se usaba con frecuencia. Había huellas de carros, pisadas de animales, señales de la vida cotidiana, y todo parecía dolorosamente normal en contraste con lo que acabábamos de vivir. Ese camino nos condujo al pequeño pueblo que habíamos divisado a lo lejos. Un lugar modesto y tranquilo, casi atemporal. Unas 20 o 30 casas de adobe, con paredes gruesas y techos planos, rodeadas de pastos improvisados. Las cabras pastaban tranquilamente. El tintineo de sus corrales acompañaba el suave resplandor de las lámparas de aceite que iluminaban las ventanas, creando una atmósfera acogedora y apacible. Un anciano salió de una de las casas más grandes. Tendría unos 75 años, con una barba completamente blanca y el rostro surcado de profundas arrugas, como cuero curtido por el sol. Nos observó. 32 personas esposadas, heridas, cubiertas de sangre, y en lugar de retroceder o pedir ayuda, asintió, como si nos estuviera esperando. Habló en árabe, con voz tranquila pero firme. Yusef tradujo, y apenas podíamos creerlo. El hombre sabía que llegaríamos esa noche. Dios le había mostrado en un sueño 3 días antes que llegarían extranjeros encadenados, y que debía prepararse para recibirnos tal como éramos. 32 personas de un lugar inimaginable. El anciano nos hizo un gesto para que lo siguiéramos y comenzó a caminar hacia su casa, con pasos lentos pero firmes. Poco a poco, otros vecinos salieron de sus casas, despertados por el sonido de las cadenas y nuestros pasos vacilantes. Sus rostros reflejaban curiosidad y compasión, pero no miedo. La casa del anciano era pequeña, insuficiente para 32 personas, y sin embargo, uno a uno, entramos, ocupando cada espacio disponible. La sala principal, el estrecho pasillo, incluso la puerta. Había algo profundamente humano y divino en ese silencioso gesto de bienvenida, como si ese hogar hubiera sido creado para ese preciso instante, y estuviéramos exactamente donde debíamos estar. Estábamos apretujados, pero nadie se quejó.
Cualquier espacio más allá del vagón parecía un palacio después de todo lo que habíamos pasado. El anciano y su esposa, una mujer menuda, de manos callosas y mirada serena, nos ofrecieron agua fresca en cántaros de barro. El primer sorbo fue como beber la vida misma, fría, dulce, vigorizante. Cuánta sed había cargado sin darme cuenta. Cuánta sed, no solo de agua, sino de seguridad, de esperanza, de afecto humano. También nos trajeron pan sirio, aún caliente, dátiles dulces y queso de cabra. No era mucho, pero era todo lo que tenían, y nos lo dieron sin dudarlo, sin pedir nada a cambio. El anciano fue entonces a su taller, una pequeña construcción junto a la casa, y regresó con herramientas, una sierra, unos alicates y un martillo. Con una paciencia casi sagrada, comenzó a trabajar en las esposas. Cuando las cadenas cayeron de mis muñecas, sentí algo que trascendía la libertad física. Un peso invisible se desvanecía, una antigua carga que desconocía llevar. Mis manos estaban marcadas, moradas, cortadas, hinchadas, pero a la vez libres. Y la libertad que sentí no era solo física, era espiritual, emocional, plena. Miré al anciano y le pregunté, con cierta vacilación, ¿dónde estábamos exactamente? Sonrió, y sus arrugas se acentuaron aún más. Habló largo rato en árabe. Yusuf se detuvo un instante a traducir, como si absorbiera cada palabra. Estábamos a unos 30 kilómetros al este de las vías del tren, en un lugar donde no debería haber camino alguno. El anciano conocía esas vías. Había trabajado años en mantenimiento ferroviario. Dijo que el tren debería haber ido hacia el oeste, que nunca había habido vías en esa dirección, que nada, absolutamente nada en la física ni en la geografía, podía explicar cómo habíamos llegado allí. ¿Cómo es posible?, pregunté, aún buscando una explicación. Nos miró con ojos que habían visto dolor, alegría, pérdida y milagros. Yusuf tradujo sus palabras. No hay explicación humana. Algunas cosas que Dios hace no necesitan explicación. Intentar explicarlas arruinaría el milagro. Nuestro papel es dar testimonio, contar lo que vimos, dejar que cada persona decida qué creer. Esa noche dormimos en el suelo de la casa del anciano y en casas vecinas, que nos acogieron sin dudarlo. Los aldeanos tenían poco, pero lo compartieron todo con nosotros. Mantas, ropa limpia, agua para lavarnos, vendas para nuestras heridas. El tiempo parecía haber perdido su sentido. Por primera vez en días, o quizá horas, dormí sin miedo, sin el crujido del tren, sin el peso de los grilletes, sin la certeza de la muerte que me esperaba. Dormí profundamente, casi como un niño en brazos de Dios. A la mañana siguiente, unos hombres del pueblo nos llevaron de vuelta al campo donde habíamos aparecido. Necesitaban verlo con sus propios ojos. Y allí estaba, el tren, intacto, inmóvil, como prueba de que nada había sido un sueño, ni alucinación colectiva, ni suerte. Un testimonio viviente de lo imposible, del milagro, de la mano de Dios guiando a quienes confían en Él. Allí estaba el tren, enorme, de metal y madera, pero completamente fuera de lugar, reposando sobre la hierba verde como si manos invisibles lo hubieran colocado allí. A la luz del día, por fin pudimos comprender lo imposible que era. No había huellas, ni marcas de derrape, ni surcos en el suelo que indicaran que algo tan pesado hubiera sido movido hasta allí. La hierba bajo las ruedas estaba apenas ligeramente aplastada, como si el tren hubiera aterrizado suavemente, sin intervención humana ni mecánica. Uno de los hombres del pueblo, que según nos dijeron había sido ingeniero ferroviario antes de jubilarse, caminó lentamente alrededor del tren, tocó las ruedas, examinó los enganches entre los vagones, negó con la cabeza repetidamente, cada vez más perplejo. «Esto es imposible», dijo finalmente, en un inglés entrecortado pero claro. «He trabajado con trenes durante 40 años. Las ruedas están intactas, no hay daños estructurales, ni señales de impacto. Pero este tren no pudo haber llegado hasta aquí. Las leyes de la física, el peso, la inercia, el terreno, todo lo hace imposible». Amira se acercó al vagón que había sido nuestra prisión, tocándolo con reverencia, como si fuera un altar. Sus dedos recorrieron las marcas grabadas en el metal por otros prisioneros, huellas de desesperación y plegaria. Y entonces, con absoluta calma, dijo:
Dios los puso aquí. Así de simple. Si no hay explicación natural, solo puede ser sobrenatural. Y nadie podía refutarlo, porque ninguna teoría humana encajaba con todos los hechos. Un tren que viajaba hacia el oeste, apareciendo 30 kilómetros al este, sin dejar rastro, con 32 prisioneros vivos cuando deberían haber estado a merced de la muerte. No había otra conclusión. Pasamos el resto del día en el pueblo. Los aldeanos nos dieron de comer lentejas, arroz y pan fresco, y nos curaron las heridas con remedios tradicionales, hierbas que no reconocí, pero que aliviaron el dolor. Nos dieron ropa limpia, sencilla y decente. Nos trataron como a familia, aunque éramos unos forasteros que habíamos aparecido de la nada, como si nos hubieran estado esperando toda la vida. Al atardecer, cuando el sol se ponía sobre el campo y el tren permanecía inmóvil, Yusuf nos reunió en círculo sobre el césped. Tomándonos de las manos, dijo: «Hermanos y hermanas, lo que vivimos no fue coincidencia, ni suerte, ni accidente. Fue la intervención de Dios. Fue Él quien quebrantó las leyes de la naturaleza para salvarnos. Y entonces oramos todos juntos, algunos en árabe, otros en silencio, otros murmurando palabras que no necesitaban ser entendidas para ser sentidas. Había gratitud, alivio, adoración y una profunda certeza de que nuestras vidas habían sido tocadas directamente por lo sobrenatural. No estábamos allí para glorificarnos ni para demostrar nada a nadie. Estábamos allí para dar testimonio, para compartir esperanza y para mostrar que Dios aún obra milagros. Milagros que desafían la lógica, que desafían el miedo y que nos recuerdan que Él camina con nosotros, incluso en los desiertos más inhóspitos. Otros hablaban en inglés, otros en lenguas que no reconocí, tal vez copto, tal vez nubio, tal vez lenguas que solo Dios conoce. Pero todos orábamos con la misma intensidad, con la misma profunda gratitud que solo surge en quien ha enfrentado a la muerte y ha sido rescatado. Rara vez cuento esta historia, porque sé que habrá quienes la nieguen, quienes intenten explicarlo todo como ilusión, confusión, trauma o coincidencia. Que 32 personas pudieran, en cierto modo, tener la misma alucinación colectiva. Pero si alguna vez has visto a Dios actuar cuando nadie más podía, cuando todas las leyes de la física y la probabilidad decían que todo había terminado, cuando el último vestigio de esperanza se hundió en el abismo de la desesperación, entonces sabes que digo la verdad. Sientes, en tu propio espíritu, la resonancia de alguien que ha experimentado lo sobrenatural. No se necesita ninguna otra prueba más que esta experiencia. En los días siguientes, volvimos a una cierta normalidad, aunque para ninguno de nosotros, la normalidad volvió a ser la misma. Las autoridades locales intervinieron rápidamente. Al fin y al cabo, un tren en medio del campo no pasa desapercibido por mucho tiempo. Aparecieron vehículos oficiales, uniformes, libretas y portapapeles, listos para documentar, investigar y dar explicaciones. Pero no pudieron. Hubo interrogatorios, registros, un sinfín de preguntas. Había pequeñas inconsistencias, detalles personales, pero los relatos principales coincidían a la perfección. 32 personas contaron la misma historia imposible. Consultaron con ingenieros, especialistas en transporte ferroviario e incluso físicos de universidades cercanas. Todos inspeccionaron, midieron, fotografiaron y anotaron cada detalle. Y todos llegaron a la misma conclusión frustrante. No había explicación lógica. Los periódicos locales publicaron la noticia, aunque con titulares vagos. Descarrilamiento milagroso o fallo técnico provoca liberación inesperada. Ninguno de ellos pudo explicar cómo un tren que se dirigía al oeste apareció 30 kilómetros al este, en un campo sin vías, sin señales de llegada, con las ruedas intactas, sin daños, como si hubiera sido colocado allí cuidadosamente. Uno de los ingenieros, hablando anónimamente con un periodista, resumió la situación. O las 32 personas mienten al unísono, o presenciamos algo inexplicable para la ciencia. Tras los interrogatorios, añadió: «No creo que mientan. Nos dejaron ir. No hubo juicio, ni cargos. Incluso las autoridades parecían demasiado confundidas, demasiado inestables, como para seguir adelante con el plan que tenían. Algunos de nosotros, los extranjeros, fuimos deportados, pero todos compartíamos la misma certeza. Habíamos visto lo imposible. Algunos de nuestros camaradas egipcios fueron liberados sin ninguna explicación.
Era como si el gobierno hubiera decidido que la forma más sencilla de lidiar con todo era fingir que nada había pasado, como si fuera más fácil borrar que intentar comprender. Cuando llegó el momento de partir, Yusuf y yo nos despedimos en el aeropuerto de El Cairo. Nos abrazamos largamente. No había palabras suficientes, y aunque las hubiera, ninguna podría expresar lo que vivimos juntos. Afrontar la muerte juntos crea una hermandad inexplicable. Antes de soltarme, me sujetó por los hombros y me miró a los ojos con una intensidad que nunca olvidaré. «No lo olvides», dijo. «Cuando la vida te agobie, cuando Dios parezca distante, cuando la fe parezca débil, recuerda la noche en que todo se detuvo. El Dios que lo hizo sigue siendo el mismo Dios hoy». Prometí que lo recordaría, y desde entonces he cumplido esa promesa muchas veces. El vuelo de regreso a casa fue como un sueño dentro de un sueño. No dejaba de mirar por la ventana, observando las nubes que corrían abajo, e intentando asimilar que todo aquello había sucedido de verdad. Las marcas de las esposas aún estaban en mis muñecas, rojas, profundas, sensibles al tacto. Mi cuerpo era un mosaico de moretones, cada uno contando una parte de una historia que aún me costaba creer. Cuando el avión aterrizó, mi esposa me estaba esperando. La reconocí antes de que ella me viera. Buscaba ansiosamente mi rostro entre la gente que salía por la puerta de embarque, como si intentara adivinar qué versión de mí encontraría allí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si algo dentro de ella se derritiera. Corrió hacia mí y la abracé sin poder articular palabra. Cientos de personas pasaban a nuestro alrededor, absortas en sus vidas, pero para nosotras, en ese instante, el mundo pareció detenerse, otra vez. Y allí, en sus brazos, por fin lloré. Pero no fue el llanto contenido de desesperación de aquel tren. Fue un llanto ligero y libre, un alivio tan profundo que dolía. Fue la gratitud pura de alguien arrebatado de la muerte por la mano de Dios y devuelto a casa. «Dime, ¿qué te pasó?», preguntó tocándome la cara con una ternura casi dolorosa, como si temiera que desapareciera. Lo único que pude responder fue Dios. Eso es todo. Fue obra de Dios. Los primeros días en casa fueron los más extraños. Sentía que mi cuerpo estaba allí, pero mi mente seguía divagando entre aquel vagón y aquel campo verde donde todo cambió. Me despertaba en mitad de la noche, sin aliento, convencida de que oiría el agudo golpeteo de las ruedas o los gritos ahogados de los prisioneros. A veces me levantaba, salía al patio y pisaba la hierba mojada solo para recordarme a mí mismo que era real, que era libre, que no había muros de hierro a mi alrededor, que ya no me conducían a la muerte. Mi esposa nunca me presionó. No hizo demasiadas preguntas, simplemente se quedó. Muchas veces me encontraba en el patio trasero a las 3 de la mañana, sentada en la oscuridad, y en silencio me ponía una manta sobre los hombros, se sentaba a mi lado y esperaba conmigo hasta el amanecer. Cuando regresé a casa, mi familia intentó que retomara la rutina, pero era imposible ocultar que algo había cambiado. Mis hijos, a pesar de su corta edad, lo notaron. No comprendían los detalles. ¿Cómo iban a hacerlo? Pero intuían que había pasado por algo que casi me arrebató de sus brazos. Mi hija menor se aferraba a mí cada día después del trabajo, como si temiera que, si me soltaba un segundo, volviera a desaparecer. Había una especie de protección silenciosa en sus ojos que me destrozaba por dentro. En la iglesia, mi regreso fue motivo de celebración. Prepararon una misa especial para agradecer a Dios por mi vida. La iglesia estaba tan llena que parecía un domingo de Pascua. Gente de pie en los pasillos, al fondo, incluso en las escaleras. Muchos habían orado por mí sin saber exactamente por qué. Y esa noche, por primera vez, les conté todo. De la cárcel al tren, de la desesperación al campo de refugiados, del miedo al milagro. Apenas podía hablar. La voz me temblaba. El corazón me latía con fuerza, y a veces tenía que cerrar los ojos para poder continuar. Cuando terminé, el silencio que inundó la iglesia no era de duda, sino de reverencia. Se sentía como si todos respiráramos el mismo aire denso, cargado de una presencia imponente. Entonces alguien empezó a llorar, luego otra persona, y otra, hasta que la mitad de la congregación estaba de rodillas, o con las manos alzadas, o simplemente llorando sin pudor. No era tristeza, era reconocimiento. Era como si ellos también hubieran vislumbrado un pedacito de cielo en esa historia.
Después del servicio, el pastor me abrazó con fuerza. Permaneció en silencio un rato. Luego habló en voz baja. Dios te protegió por una razón. Ahora necesitas descubrir cuál es. Vive de una manera que honre el milagro que Él realizó. Y esas palabras se han quedado conmigo desde entonces, resonando cada vez que pienso en lo que he vivido. Con el tiempo, Joseph y yo seguimos hablando por videollamada. No se fue de Egipto. Continúa sirviendo a su pueblo, enfrentando persecución, peligro, abandono. Todo con esa paz inquebrantable que parece provenir de un lugar que aún intento comprender. Una vez le pregunté por qué no aceptaba invitaciones para ir a Europa o Estados Unidos, donde podría vivir a salvo. Sonrió con los ojos y respondió, porque vi lo que Dios puede hacer. Lo vi detener un tren en medio de la nada. Lo vi desafiar las leyes de la naturaleza como si abriera una puerta. Si me protegió en ese vagón, puede protegerme en cualquier lugar de este país. Mi lugar está aquí. Esta es mi misión. No tenía ningún argumento en contra. Solo podía admirarlo. Amira, en cambio, obtuvo asilo en Europa. Pocos meses después del milagro, ella y su familia se mudaron a Alemania. Hace un año, recibí un correo electrónico suyo. Me contó que hoy dirige un ministerio para refugiados, personas que llegan destrozadas, heridas, sin saber si aún creen en algo. Escribió, el milagro del tren lo cambió todo para mí. Hoy sirvo porque sé que Dios sigue viendo a aquellos que nadie más ve. No fue solo porque salí viva de esa situación, escribió Amira, sino porque comprendí algo que transformó por completo mi fe. Si Dios es capaz de mover un tren, es capaz de mover cualquier cosa. Montañas, corazones endurecidos, gobiernos enteros. Hoy dedica cada día de su vida a llevar esperanza a quienes sufren, porque ha aprendido que incluso en el lugar más insospechado, Dios puede encender una luz, y quiere que los demás sepan que esa misma luz aún existe. Los supervivientes de aquel vagón se dispersaron por todo el mundo. Algunos regresaron a sus países de origen, otros comenzaron de cero en lugares lejanos, en países que jamás imaginaron pisar. Pero todos tienen algo en común. Nadie cambió la historia. 32 personas, de distintos orígenes, culturas e idiomas, relatan exactamente el mismo milagro. Es imposible inventarlo colectivamente. Es innegable. 32 voces que le dicen al mundo, Dios sigue interviniendo. Si esta historia te conmovió profundamente, si despertó en ti el recuerdo de que Dios no abandona a los suyos, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el tren de la muerte parece ir demasiado rápido, entonces ora ahora por alguien que se encuentra en medio de su propia batalla. Porque el mismo Dios que me libró de aquella noche terrible sigue obrando hoy, sigue deteniendo trenes, sigue transformando destinos, sigue llegando a lugares donde ninguna mano humana puede llegar. Para Él, nada es demasiado grande, ninguna prisión es demasiado severa, ninguna desesperación es demasiado profunda. Han pasado los años, pero algunas lecciones solo se aprenden cuando estás al borde del abismo y te jalan hacia atrás unas manos que no ves, pero que sientes. La primera lección es esta: la fe no es la ausencia de miedo. Se trata de decidir confiar incluso cuando por dentro estás temblando. En ese vagón estaba aterrada. No voy a andarme con rodeos. Temblaba, dudaba, lloraba, cuestionaba todo lo que creía saber. Pero en lo más profundo, tan profundo que casi no me di cuenta, había una pequeña chispa que sostenía a Dios con la punta de los dedos. No porque yo fuera fuerte, sino porque ya no me quedaba nada. Y descubrí que, para Dios, esa chispa es suficiente. Él no exige una fe perfecta, solo una fe sincera. La segunda lección es que Dios no siempre nos libra del fuego. A menudo entra en él con nosotros. Innumerables veces pedí que me sacaran de esa situación de inmediato. Pedí puertas abiertas, guardias distraídos, milagros instantáneos. Pero Dios tenía otro camino. Me permitió pasar por cada etapa, los grilletes, los gritos, la oscuridad, el tren, porque quería mostrarme su poder no desde lejos, sino desde dentro, en el ojo del huracán, para que mi testimonio no fuera Dios me libró del peligro, sino Dios me sostuvo mientras atravesaba el peligro, y eso lo cambia todo. La tercera lección es que no todos los milagros son ruidosos. Algunos milagros ocurren en absoluto silencio.
un crujido que desaparece, una máquina que simplemente se detiene, un campo verde donde debería haber arena ardiente, la paz que llega cuando jurabas que solo existía la desesperación. A veces, el milagro es tan silencioso que no hay otra explicación posible que la de Dios, porque cualquier otra explicación sería una mentira. Y por último, descubrí que mi vida ya no me pertenece. Ella pertenece a aquel que la devolvió cuando yo ya la había dado por perdida. Y cuando comprendes esto, todo cambia. Tu perspectiva del mundo, tu forma de amar, tu manera de servir, incluso tus miedos se reducen, porque empiezas a vivir sabiendo que cada respiración es un regalo, cada día tiene un propósito, cada paso es una gracia. Hoy ya no me hago ilusiones de controlar mi propio destino, para nada. Sé en lo más profundo de mi ser que estoy viva, solo porque Dios decidió que mi historia aún no había terminado. Me dejó aquí, porque todavía hay un propósito, una misión, algo que solo yo puedo contar. Y así fue como aprendí una de las verdades más profundas de mi vida. El testimonio es un arma. Cada vez que comparto mi experiencia, y he contado esta historia tantas veces que he perdido la cuenta, algo cambia en la gente. Veo ojos apagados iluminarse de nuevo. Veo la esperanza regresar a lugares donde yacía enterrada. Recibo mensajes de personas que dicen haber dejado de rendirse, que han elegido vivir un día más, que han decidido darle otra oportunidad a Dios. Y al leer estos mensajes, me doy cuenta de que todo el dolor, todo el trauma, todas las dificultades, no fueron en vano. Tal vez tu campo de batalla no tenga trenes, soldados, ni arena caliente. Tal vez tu guerra sea una enfermedad incurable, una deuda que te quita el sueño, un matrimonio que se desmorona, una adicción asfixiante, una mente que te aprisiona con tristeza y ansiedad, o un futuro que parece no tener salida. Pero el mismo Dios que hizo que un tren se detuviera en medio de la nada, el mismo Dios que hizo que 32 personas sobrevivieran sin explicación humana, es el Dios que puede entrar en tu caos y transformarlo todo. No lo hace porque te lo merezcas, ni porque hayas hecho todo bien. Lo hace porque Él es Dios, y su amor no depende de tu perfección, sino de la suya. Mucha gente me dice, ojalá pudiera ver un milagro así en mi vida. Algo claro, imposible de negar. Y siempre respondo con sinceridad. Muchos de nosotros ya hemos experimentado milagros y simplemente no los reconocemos. No todos los milagros implican luces, humo y espectáculo. A veces el milagro consiste en seguir respirando cuando creías que ya no te quedaban fuerzas. A veces se trata de una puerta inesperada que se abre en medio del caos. A veces es esa llamada, ese mensaje, ese abrazo lo que llega justo en el momento adecuado. A veces es una paz que no tiene ningún sentido, pero que te envuelve incluso cuando todo se desmorona. Casi me pierdo mi propio milagro, porque estaba cegada por el miedo. Estaba tan consumida por el dolor, tan agotada por la realidad, que no podía ver que el simple hecho de estar viva dentro de ese vagón ya era algo sobrenatural. No me daba cuenta de que cada oración susurrada era escuchada, de que Dios estaba presente incluso en el silencio más profundo. Y fue en ese silencio donde Él me enseñó algo precioso. El silencio que sigue al caos no es vacío, es presencia. Es Dios susurrando, estoy aquí, siempre lo he estado, nunca te abandonaré. Así que, cuando la vida se complica, y se complica, incluso para quienes creen, vuelvo a aquella noche en mi memoria. Recuerdo el momento en que cesó el crujido, el momento en que todo se detuvo, el momento en que Dios quebrantó las leyes de la naturaleza solo para demostrar que ninguna fuerza es mayor que la suya. Y eso es algo que nunca olvidaré. Recuerdo ese campo que no debería existir. Recuerdo la sensación de pisar un lugar que desafiaba toda lógica. Y cada vez que ese recuerdo regresa, también recuerdo que no debería estar aquí, ahora, escribiendo estas palabras. Mi vida, a estas alturas, ya debería haber terminado. Pero no ha sido así, y eso lo cambia todo. Sigo respirando solo porque Dios eligió revelar su poder justo cuando yo era más débil, más vulnerable, más quebrantada. Fue cuando ya no tenía cómo defenderme que Él se mostró como mi protector. Cuando perdí el control de todo, Él demostró que jamás pierde el control de nada. No soy más especial que tú.
No soy más santo, ni más digno, ni más fuerte. De hecho, mi fe ha flaqueado tantas veces que he perdido la cuenta. Hubo momentos en que incluso dudé de que Dios me escuchara. No sobreviví por creer demasiado, sino porque tuve un encuentro real con lo sobrenatural, uno de esos que no admiten explicaciones humanas. Me quedé sin argumentos, sin teorías, sin defensas. Lo único que quedaba era la cruda e inmutable verdad. Dios es real y Él interviene. Si esta historia te ha llegado hoy, no lo consideres una coincidencia. No es casualidad, no es un algoritmo. Tiene un propósito. Quizás sea Dios mismo recordándote que aún hay esperanza, que aún existe ayuda, que aún te esperan milagros, incluso si no puedes ver nada más allá del desierto. Las ruedas del tren que me llevaba a la muerte simplemente se detuvieron, contra toda lógica, contra toda ley física, contra todo lo que debería haber sucedido. Así que les pregunto, ¿qué cosas deben dejar de girar en tu vida? ¿Qué te está llevando hacia la destrucción? Quizás sea un pensamiento que te está carcomiendo por dentro. Quizás sea una relación que te está agotando. Quizás sea una adicción que te ata los pies. Quizás sea un trabajo que te está consumiendo el alma un poco cada día. Quizás sea un viejo resentimiento que te está envenenando por dentro. Sea lo que sea, Dios puede intervenir y detener ese movimiento. Puede cambiar rumbos que parecían fijos. Puede desviar destinos que parecían sellados. No tengo todas las respuestas, ni necesito tenerlas. Aún hoy hay preguntas sobre aquella noche que sé que nunca tendrán respuesta en esta vida. ¿Cómo movió Dios ese tren? ¿Por qué nos salvó? ¿Cuál era el plan completo? No lo sé, pero he aprendido a estar en paz con el misterio. Lo que yo ser, con una convicción que nada puede quebrantar, eso es todo. El Dios que me rescató de aquel vagón de tren sigue siendo el mismo Dios hoy. Su poder no se ha debilitado. Su amor no ha disminuido. Su mano no perdió alcance. Y si Él pudo hacer eso por mí, un hombre común y corriente, lleno de dudas, con la fe temblando como una hoja, entonces también puede hacer algo extraordinario por ti. La historia que Dios quiere escribir en tu vida no se limita a lo que ya ha hecho. Cada uno de sus milagros es único, personal, hecho a tu medida. Pero debes seguir confiando, incluso cuando no lo entiendas, incluso cuando está oscuro, incluso cuando lo único que sientes es cansancio, incluso cuando tus oraciones parecen golpear el techo. No te rindas ante el hilo de esperanza que aún queda, aunque sea tenue, frágil, casi invisible. A veces, eso es todo lo que Dios necesita para rescatarte del abismo. El final de tu historia no lo escribe el miedo, ni tus errores, ni tus circunstancias. El final de tu historia pertenece a aquel que sostiene el universo entero en la palma de sus manos, y Él mismo, aún no ha terminado de escribir la suya. La verdad es que tu historia aún se está escribiendo. Tu propósito aún no se ha cumplido, y el milagro que tanto necesitas ya está en camino, aunque no lo percibas. A veces, lo único que Dios nos pide es que permanezcamos firmes hasta que Él llegue. Y entonces rezo: Señor, enséñanos a confiar cuando el peligro nos rodea, sosteniéndote la mano cuando la vida intenta derribarnos. Recuerda que estás presente tanto en el silencio como en el ruido, tanto en los milagros extraordinarios como en el simple acto de respirar. Nos abre los ojos, incluso cuando las lágrimas insisten en nublar nuestra visión. Agudiza nuestros oídos, incluso cuando el ruido de este mundo intente acallar tu voz. Y que cada testimonio que demos no nos exalte a nosotros, sino a ti, siempre. Amén. Si este testimonio te ha conmovido de alguna manera, por favor compártelo. No para que mi nombre sea recordado, sino para que la esperanza se difunda. Porque sé que ahora mismo hay alguien caminando por su propio desierto, alguien guiado por huellas que parecen inevitables, alguien que necesita oír que Dios todavía interviene, y Él interviene. Si lo deseas, deja un comentario indicando desde qué país nos lees. Para mí, es emocionante ver el alcance de esta historia, cómo Dios está llevando este mensaje a lugares que jamás imaginé. Es una prueba más de que los milagros no terminan con el suceso sobrenatural. Siguen creciendo cada vez que alguien decide alzar la voz y dar testimonio. Aquella noche en Egipto terminó cuando las ruedas se detuvieron, pero el impacto de aquel milagro no terminó ahí.
sigue resonando, viajando de corazón a corazón. Y ahora, de alguna manera, lo ha logrado Sue.